¿Alguna vez has sentido que tu lealtad, tu esfuerzo silencioso durante años, podrían volverse invisibles de un día para otro? No por falta de valor, sino porque simplemente ya no eres útil para quienes ahora mandan. Mi nombre es Martín Salas, tengo 55 años y hasta hace poco era el jefe de sistemas de Helix Corp, una multinacional tecnológica con sede en Buenos Aires. 2 décadas trabajando entre servidores, redes y madrugadas sin dormir. Mientras otros desfilaban por puestos de dirección, yo me quedaba. No por ambición, sino por compromiso. El lunes pasado, sin una llamada previa, sin una conversación sincera, fui citado a la oficina de dirección. Me recibieron con una sonrisa incómoda y una frase tan breve como brutal. Estamos reestructurando. Hoy es tu último día. Ninguna medalla, ningún discurso. Solo un formulario y la indicación de vaciar mi escritorio antes del mediodía. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca imaginaron, es que durante todos esos años, mientras apagaba incendios digitales y reparaba errores ajenos, también había aprendido a ver lo que nadie más veía. Y esa mañana, mientras bajaba por el ascensor con mi caja de cartón, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Todo empieza ahí. Durante casi 20 años, fui más que un simple empleado en Helix Corp. Fui el punto de anclaje silencioso que mantenía operativa la infraestructura digital de toda la compañía. Cuando entré, éramos apenas 30 personas y los servidores estaban en una sala con ventilador portátil. Hoy, la empresa ocupa 3 pisos de un edificio inteligente en Puerto Madero y sus sistemas corren en la nube con redundancia global. Pero aunque todo eso haya cambiado, hubo algo que permaneció constante. Yo. No me verás en fotos con directivos ni en los boletines de fin de año. Nunca fui de los que hablaban en las reuniones o pedían aumentos. Pero cuando algo fallaba a las 3 de la mañana, era mi número el que marcaban. Cuando había que recuperar datos perdidos tras un error humano, era yo quien estaba en la oficina antes que el sol saliera. Y aunque muchos de los jóvenes ingenieros que hoy usan términos como Machine Learning o Edge Computing no lo sepan, gran parte del código base que aún sostiene sus plataformas fue escrito por mí, en noches largas que nadie recuerda. Cuando llegó Ignacio Prado, el nuevo director de tecnología, todo cambió de tono. Joven, brillante, MBA de una universidad americana, hablaba de optimización del talento, recursos fluidos y transformación ágil. Al principio, intenté colaborar, explicarle los sistemas heredados, las configuraciones críticas que ningún manual documenta. Pero era evidente, no estaba interesado en entender el pasado. Solo quería mostrar resultados que se vieran bien en las presentaciones. Y yo, para él, era una pieza vieja del sistema. No fue inmediato, pero empecé a notarlo. Ya no me convocaban a reuniones técnicas. Mis accesos a ciertas plataformas eran ajustados por protocolo. Proyectos que antes pasaban por mi revisión ahora eran entregados directamente a consultores externos, como si mi experiencia estorbara. Y aún así, seguía llegando temprano, resolviendo problemas que otros ni siquiera sabían que existían. Algunos compañeros jóvenes me miraban con respeto, otros con indiferencia. Pero todos sabían que si el sistema colapsaba, era a mí a quien acudirían. Y yo, silenciosamente, seguía documentando cada cambio, cada decisión sospechosa. No por paranoia, por hábito. Porque el conocimiento no está solo en lo que sabes hacer, sino en cómo te preparas para cuando las cosas se desmoronan. Ellos pensaban que yo solo era el tipo de ti que no supo adaptarse a los tiempos nuevos. Pero mientras ellos pensaban en eficiencias y recortes, yo veía un patrón. Un sistema dentro del sistema. Y aunque aún no tenía pruebas concretas, algo en mi instinto, el mismo que me había mantenido útil durante 20 años, me decía que había mucho más detrás de mi despido. Y que, esta vez, no iba a dejarlo pasar. Los días siguientes a mi despido fueron extraños. No por la pérdida del empleo, eso ya lo había digerido al salir del edificio, sino por el silencio. Un silencio espeso, inquietante, como si el mundo corporativo me hubiera borrado de un día para otro. Ni un correo, ni una llamada de seguimiento, ni una explicación formal más allá del eufemismo reestructuración. Pero mientras ellos celebraban su supuesta transformación organizacional, yo, desde mi casa, me sumergí en lo que realmente importaba. Entender qué estaba ocurriendo tras bambalinas. Siempre tuve la costumbre de hacer respaldos. No solo de sistemas, sino también de decisiones. Correos clave, registros de accesos, actas internas que nadie más leía pero que yo archivaba meticulosamente. Una especie de memoria paralela de la empresa. Sabía que algún día podía necesitarlo. Ese día había llegado.
Desde mi escritorio en casa, encendí una vieja laptop que nunca había conectado a las redes corporativas. Allí tenía todo: logs antiguos, capturas y, sobre todo, archivos que mostraban cómo había cambiado la administración de ciertos permisos dentro de la arquitectura interna en los últimos 6 meses. Algo que la mayoría consideraría insignificante: pequeñas modificaciones en los perfiles de usuario, accesos ampliados a bases de datos financieras y, extrañamente, la creación de rutas nuevas en la nube sin justificación técnica. Recuerdo una noche en particular. Estaba en la terraza con mi esposa, Laura. Ella me miraba sin decir mucho. Después de casi 3 décadas juntos, sabía que algo me inquietaba profundamente. ¿Te echaron por viejo?, me preguntó sin rodeos. No, respondí tras un largo sorbo de vino. Me echaron porque saben que vi algo. ¿Y vas a hacer algo al respecto? Aún no, pero estoy mirando. Las piezas empezaban a moverse lentamente en mi mente, como los primeros compases de una melodía que aún no sabe si será alegre o trágica. Un nombre apareció más de una vez entre los registros: Syntaxis Data Solutions, una consultora supuestamente contratada para optimizar procesos operativos. Nunca había oído hablar de ella en mis años allí, pero desde hacía 4 meses, sus servidores aparecían vinculados a procesos contables internos. Intenté rastrear más. El sitio web era básico, sin información relevante. Dirección registrada en un coworking genérico en Ciudad de México. Contactos opacos. Un manto de humo. Eso no era profesionalidad, era camuflaje. Empecé a revisar las credenciales de acceso. Alguien había autorizado integraciones con Syntaxis usando las claves maestras que solo 3 personas tenían. Uno de ellos era Ignacio Prado. Otro, curiosamente, era un viejo nombre del departamento financiero que había sido reubicado semanas antes de mi despido. Todo olía raro. Entonces entendí algo: no me habían despedido por antigüedad ni por costos. Me habían apartado porque sabían que tarde o temprano yo haría preguntas. Y si me dejaban dentro, iba a encontrar las respuestas. Lo que no sabían era que, incluso afuera, todavía tenía las herramientas, la información y ahora también la motivación. Mi instinto no me falló. Cuanto más cavaba, más clara se volvía la imagen. La consultora Syntaxis Data Solutions era apenas una fachada. Una revisión minuciosa de los registros de transacciones internas reveló un patrón de pagos recurrentes, cada vez mayores, que comenzaban como simples contratos de asesoría y terminaban en cifras que no se justificaban por ningún servicio tangible. Lo curioso es que todos esos movimientos pasaban por el mismo circuito de aprobación: Ignacio Prado y su mano derecha en finanzas, Camila Daza, una ejecutiva con fama de intocable desde que llegó por recomendación directa del CEO. Los primeros pagos fueron pequeños, montos que cualquier auditor pasaría por alto. Pero luego, mes tras mes, los números crecían. Encontré una transferencia de $47,000 por revisión de procesos de almacenamiento, otra de $63,000 por análisis de redundancia operativa. Servicios que yo mismo había supervisado meses atrás sin necesidad de ninguna consultoría externa. Revisé los logs de acceso y confirmé mis sospechas: muchas de estas asesorías ni siquiera se habían implementado. Eran papel mojado. Pero la pieza que hizo que todo encajara fue un documento que casi se me escapa. Un archivo PDF sin nombre claro, guardado en una carpeta antigua de informes automatizados. Era un contrato digital, firmado hace 8 meses, que otorgaba a Syntaxis acceso total a los servidores financieros de ElixCorp. Lo extraño no era solo el nivel de acceso, sino quien figuraba como representante legal de la consultora: Andrés Daza. El apellido no me era desconocido. Lo busqué en redes sociales, y ahí estaba: hermano menor de Camila. Ingeniero en sistemas sin mayor trayectoria visible, pero con un perfil que mostraba vínculos con startups fantasmas en distintos países. El rastro era evidente: estaban usando Syntaxis como empresa fachada para desviar fondos bajo apariencia de servicios legítimos. La magnitud del fraude aún no la conocía, pero ya tenía la estructura completa: una red de personas bien posicionadas, inflando contratos y validando facturas ficticias, sabiendo que nadie dentro del sistema lo notaría, excepto yo. El siguiente paso era más delicado. Había que encontrar las conexiones dentro del directorio. ¿Quién callaba por miedo? ¿Quién estaba involucrado? Lo más importante, ¿quién podía escuchar sin tratar de encubrir? Decidí buscar entre mis antiguos colegas a alguien que aún creyera en la integridad. Pensé en Julián Reverte, es director de seguridad informática, jubilado hacía 1 año pero aún respetado por su imparcialidad. Le envié un mensaje breve y concreto: necesito verte. Es sobre ElixCorp.
Es serio. Mientras esperaba respuesta, comencé a clasificar toda la información en un informe técnico, con anexos, pruebas cruzadas, capturas de pantalla, firmas digitales y copias de seguridad en 3 lugares distintos. No podía dejar cabos sueltos, porque ahora ya no se trataba de recuperar mi puesto, ni de limpiar mi nombre. Se trataba de algo más grande. Era una cuestión de verdad, de justicia. Porque si me quedaba callado, si aceptaba la derrota como esperaban, no solo me convertía en cómplice, me convertía en todo aquello que durante años había protegido a la empresa de SER. Y eso no lo iba a permitir. La respuesta de Julián no tardó en llegar. Nos vemos mañana. Misma banca del Parque Rivadavia. 10 de la mañana. Breve, directo. Sabía que podía confiar en él. Habíamos trabajado juntos durante años en implementaciones de seguridad digital, y aunque ya estaba jubilado, conservaba ese espíritu de vigilante silencioso que nunca abandona a los que creen en el deber. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por la ansiedad contenida de saber que estaba a punto de mover la primera ficha de un tablero mucho más grande de lo que parecía. Revisé cada archivo, cada línea del informe que había armado. Me aseguré de que toda la documentación fuera incuestionable. Fechas, nombres, montos, vínculos legales y registros cruzados. Incluye un organigrama que mostraba la ruta del dinero, desde las órdenes de servicio aprobadas por Camila hasta las cuentas vinculadas a Sintaxis y a empresas satélite registradas en Panamá y Costa Rica. Antes de salir de casa al día siguiente, coloqué 3 copias del informe en sobresellados. Uno se lo entregaría a Julián. Otro lo dejé en la caja fuerte del estudio contable de un amigo. El tercero, en un buzón de seguridad digital encriptado que se enviaría automáticamente a un periodista si no lo desactivaba en las próximas 72 horas. A las 9:55 ya estaba sentado en la banca de siempre. Julián llegó puntual, con su andar lento pero firme. Se sentó a mi lado sin decir nada, y solo tras unos segundos de silencio, murmuró: «¿Qué tan grave es?» «¿Grave?», respondí, pasándole el sobre. Más de $500,000 desviados, y eso es solo lo que ya pude rastrear. Julián hojeó rápidamente los documentos. Su rostro serio no se inmutó, pero su mirada se afiló. ¿Están metidos los de arriba? Hasta el cuello. Ignacio, Camila, y si no están todos, al menos varios miran para otro lado. ¿Y qué piensas hacer? Todavía no puedo ir al directorio. Si lo hago ahora, lo descartan como resentimiento de un empleado despedido. Necesito que entren en pánico primero. Julián asintió en silencio. Sabía exactamente de qué hablaba. Me ofreció algo más valioso que cualquier consejo: su silencio y su lealtad. «Contá conmigo si necesitas respaldo», dijo al levantarse. «Y recuerda, el que observa en silencio siempre tiene ventaja sobre el que actúa con ruido». Esa frase quedó rebotando en mi cabeza todo el día. Al regresar a casa, preparé el primer movimiento. Un correo anónimo, firmado desde una cuenta fantasma creada años atrás para pruebas internas, que simulaba provenir de una dirección del dominio corporativo. El asunto era simple: revisión urgente de pagos no autorizados, Sintaxis. El destinatario, Ignacio Prado. En el cuerpo, una breve descripción de las irregularidades detectadas, sin mencionar nombres ni cantidades, pero con suficiente detalle para hacer sonar todas las alarmas. Sabía que ese correo no resolvería nada por sí solo, pero lo importante era observar la reacción. Si Ignacio era inocente, lo elevaría. Si era culpable, intentaría encubrirlo. De cualquier forma, ganaría información. A las 2 horas exactas, mi teléfono vibró. Número desconocido. No contesté. A los 5 minutos, un mensaje. «Martín, tenemos que hablar. Urgente». Era Ignacio. La partida había comenzado. Pero esta vez, las piezas las movía yo. Ignoré el mensaje de Ignacio. Sabía que contestarlo tan pronto le daría una sensación de control. Y lo que necesitaba ahora no era dialogar, sino observar cómo se descomponía el castillo que él mismo había levantado sobre cimientos podridos. Las siguientes horas se volvieron un desfile silencioso de movimientos internos. Antiguos colegas empezaron a escribirme desde correos personales. Algunos preocupados, otros simplemente curiosos. «¿Mandaste vos ese correo anónimo? Están como locos buscando de dónde vino. Dicen que van a bloquear todo el sistema interno por seguridad». Perfecto. Todo iba como lo había anticipado. Esa misma noche, lancé el segundo movimiento. Desde una cuenta aún más antigua, vinculada a una prueba de seguridad que desarrollé durante una auditoría interna,
Programe un envío automático a 3 miembros del directorio de Helix Corp. El asunto era sutil. Análisis preliminar de transferencias internas con posibles inconsistencias contables. Adjunté una versión reducida del informe, sin acusaciones directas, solo los datos y patrones numéricos. Quería despertar su curiosidad, no darles todas las respuestas. A la mañana siguiente, el escándalo ya estaba fermentando. Me escribió Julián. Tenés media junta directiva mirando tu archivo. El presidente del comité de auditoría ya pidió un informe urgente. Ignacio y Camila están en modo crisis. Y entonces llegó el momento del golpe definitivo. Publiqué un resumen neutral en mi perfil de LinkedIn. Sin nombres, sin acusaciones. Solo una reflexión técnica. Los verdaderos problemas de seguridad no están en los virus. Están en los contratos mal auditados y en las puertas abiertas por confianza mal asignada. Esa frase, en apariencia inocente, fue compartida por más de 200 personas en menos de una hora. Antiguos empleados, colegas de la industria, incluso un exgerente financiero que conocía muy bien los pasillos de Helix Corp. El mensaje era claro, alguien estaba hablando. Y no era cualquiera. A las 3 de la tarde recibí un correo de recursos humanos. Señor Salas, nos gustaría solicitarle su colaboración para esclarecer ciertos puntos relativos a procedimientos operativos realizados durante su gestión en Helix Corp. Consideramos valioso su conocimiento para entender mejor algunas inconsistencias internas recientes. Traducción. Están desesperados. A las 5, una llamada del número personal de Camila. No contesté. A las 6, otro correo, esta vez con tono legal. Recordamos que cualquier información confidencial divulgada fuera de los canales establecidos podría estar sujeta a acciones legales según el acuerdo firmado al momento de su desvinculación. Pero ese era el detalle más hermoso de todo esto. Nunca firmé ese acuerdo. Lo habían olvidado en su apuro por sacarme sin escándalo. Un error de procedimiento. Uno más, y esa omisión ahora les daba menos poder del que creían tener. A las 7 de la noche sonó mi teléfono fijo. Una voz nerviosa del otro lado. Martín, soy Ignacio. Tenemos que hablar. Esto se está yendo de las manos. Guardé silencio unos segundos, luego respondí con calma. No se está yendo de las manos. Solo está yendo al lugar correcto. Y colgué. Lo sabían. Ya no era una amenaza. Era un hecho. Las pruebas estaban ahí. Los nombres, los montos, las conexiones. Lo único que quedaba por ver era quién corría primero y quién intentaba salvarse denunciando a los demás. Porque la verdad no necesita gritar. Solo necesita un silencio bien cronometrado para hacerse oír más fuerte que nunca. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. En los grupos internos de exempleados, el nombre de Helix Corp empezaba a circular con fuerza. Rumores de una auditoría urgente, acceso restringido a plataformas clave y movimientos inesperados del área de finanzas eran solo la punta del iceberg. Yo, desde mi escritorio casero, observaba cómo se aceleraba el derrumbe. Pero no me dejé llevar por la adrenalina. Todavía faltaba el golpe final, y tenía que ser quirúrgico. A las 10 de la mañana, recibí una llamada de Sebastián Marquina, miembro del comité de ética del directorio. Lo conocía desde hace años. Hombre sobrio. Correcto, demasiado correcto como para ignorar lo que tenía frente a los ojos. Martín, dijo, sin rodeos, tu informe llegó a mis manos. No quiero saber cómo. Solo quiero saber si es real. Cada dato está documentado, respondí. Y hay más, solo que aún no se ha publicado. ¿Qué querés? Nada para mí, le aclaré. Pero si les queda algo de dignidad institucional, actúen antes de que esto llegue a la prensa o, peor, a fiscalía. Esa misma tarde, recibí una invitación formal para una reunión extraordinaria con el comité de auditoría. La cita sería en una oficina neutral, sin presencia de recursos humanos ni de los ejecutivos señalados. Entendí el mensaje. Iban a moverse, pero querían hacerlo en silencio, sin exponer la podredumbre a plena luz, aún. Me presenté con una carpeta física y una copia digital del informe completo. Incluía nuevas pruebas, flujos de dinero triangulados con empresas en Uruguay, vínculos de sintaxis con proveedores ficticios y registros de accesos autorizados en horarios irregulares directamente desde el perfil administrativo de Camila. También expuse cómo Ignacio había modificado manualmente ciertas validaciones en el sistema contable semanas antes de que firmara los primeros contratos inflados. Las caras de los miembros del comité eran una mezcla de estupor y rabia contenida. Cuando terminé, uno de ellos preguntó, ¿por qué no viniste antes? Porque antes
me habrían callado. Ahora, ya es demasiado tarde para ignorarlo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Ignacio fue suspendido temporalmente. Camila solicitó licencia médica. Se bloquearon todos los accesos administrativos vinculados a los contratos cuestionados. El comité contrató una firma externa de auditoría forense. Y lo más importante, se detuvo el flujo de dinero hacia Sintaxis. Lo que no sabían es que yo ya había preparado el último movimiento. Una entrega anónima, perfectamente legal, al organismo fiscal de control financiero, con todos los datos respaldados y verificados. No lo hice por venganza. Lo hice porque era necesario. Porque un sistema corrupto solo cambia cuando alguien, desde dentro o desde fuera, se atreve a dejar de mirar para otro lado. A los pocos días, me ofrecieron volver a la empresa. No al mismo cargo, claro. Un nuevo puesto, director de seguridad y ética digital, con autonomía y reporte directo al comité ejecutivo. Un cargo que, irónicamente, jamás habría existido si no me hubieran echado. Reflexioné antes de responder. Volver significaba mirar a la cara a una institución que me había descartado. Pero también significaba proteger a los que venían detrás, a los jóvenes que no sabían aún cómo funcionaban las sombras de un sistema mal diseñado. Y sobre todo, significaba una cosa. Ahora, el que estaba mirando desde silencio era yo. Pero esta vez, con el poder para actuar. La historia de Martín no es una venganza. Es una advertencia. A veces, las instituciones más sólidas se tambalean no por enemigos externos, sino por la arrogancia de quienes creen que el poder puede tapar el rastro de la corrupción. Y, otras veces, el trabajador silencioso que fue subestimado durante años resulta ser la última línea de defensa entre el colapso y la integridad. Martín no gritó, no amenazó, no buscó revancha. Solo hizo lo que siempre supo hacer: mirar con atención, entender los sistemas, y cuando fue necesario, actuar con precisión. Hoy, no solo recuperó su lugar, sino que transformó su caída en una lección poderosa para toda una industria. Porque al final, como dijo él mismo, no hace falta quemar puentes. A veces, basta con dejar que se derrumben bajo el peso de su propia codicia. ¿Qué opinas tú? ¿Alguna vez has visto una injusticia tan clara y te has sentido obligado a actuar, aunque nadie te escuchara al principio? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte. Y si esta historia te atrapó hasta el final, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que el silencio, cuando va de la mano del conocimiento, puede ser más poderoso que cualquier grito.